Este episodio relata cómo Chile se aproxima a la Revolución de 1924, influido por los acontecimientos mundiales y por la realidad que vivía. Este episodio y los anteriores, producidos por Roberto Arancibia Clavel, puede verlos en el canal YouTube que se indica. La década de 1920 fue una época de cambios radicales y convulsiones en todo el mundo. Desde el surgimiento de nuevos liderazgos hasta la caída de imperios, Chile fue testigo de estos eventos que moldearon el curso de su historia. En Alemania, el Partido de los Trabajadores se transformó en el Partido Nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler. En 1923, Hitler lideró el fallido Putsch de Múnich, pero durante su encarcelamiento, escribió Mi lucha, un manifiesto que definiría su futura ideología. Mientras tanto, en el Medio Oriente, Francia intervino en Siria, expulsando al rey Faisal, y la Liga de las Naciones otorgó mandatos a Gran Bretaña sobre Irak, Transjordania y Palestina, y a Francia sobre Líbano y Siria. Rusia vivió una cruenta guerra civil, con los rusos blancos escapando de Crimea. En 1922, se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, marcando el nacimiento de una nueva potencia mundial. El Imperio Otomano desapareció tras el Tratado de Sèvres, y Turquía, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, se convirtió en una república. En el norte de África, Abd el-Krim lideró una victoria sobre los españoles en Marruecos, mientras que Egipto obtuvo su independencia, aunque los británicos mantuvieron el control del Canal de Suez. Europa no estuvo exenta de conflictos. Irlanda del Sur se independizó tras años de lucha. Francia ocupó el Ruhr en Alemania, y Benito Mussolini se consolidó como líder en Italia. En España, Miguel Primo de Rivera tomó el poder con el apoyo del rey Alfonso XIII. La política internacional también vio cambios significativos. En 1925 se firmó el Tratado de Locarno, estableciendo fronteras claras en Europa. El pacto Briand-Kellogg renunció a la guerra como método para resolver conflictos, mientras Estados Unidos mantenía su política de intervención en Centroamérica. A finales de 1918 y principios de 1919, Chile vivía una época de intensa agitación social y política. Las demandas de la Asamblea de Alimentación Nacional y las tensiones dentro del ejército reflejaban un país al borde del cambio. Se exigió al gobierno la libre importación de alimentos y la prohibición de exportaciones. Esto preocupó a los altos mandos del ejército, quienes vieron la necesidad de fortalecer la cohesión interna. Un grupo de oficiales, liderados por el general Guillermo Armstrong, intentó reformar las prácticas administrativas del país. Creían que se necesitaban reformas profundas para evitar revueltas anarquistas y maximalistas. Armstrong y varios generales y coroneles formaron una sociedad secreta con el objetivo de fortalecer al ejército y por ende al gobierno. Se redactó un proyecto para formar una junta militar que apoyara al presidente, terminara con la anarquía política y juzgara a los opositores del gobierno. Este generó reacciones de completa adhesión o de profunda desconfianza. En abril de 1919, altos oficiales del ejército y la armada firmaron una carta constitutiva para formar una junta militar. La junta operaría en secreto, sin registro escrito, y sus decisiones serían comunicadas verbalmente al ministro de la guerra. El programa buscaba robustecer las instituciones armadas y promover reformas económicas y sociales. La conspiración fue descubierta gracias a las denuncias de algunos oficiales al gobierno. Como resultado, muchos de los involucrados fueron puestos en disponibilidad
o llamados a calificar servicios. La prensa informó extensamente sobre el incidente, destacando la participación de varios generales y la influencia potencial de elementos civiles, incluyendo la masonería. El Consejo de Guerra, convocado en mayo de 1920, condenó a los acusados a penas de prisión, arresto y relegación. En 1921, la Corte Marcial anuló estas sentencias y se dictó el sobreseimiento definitivo de los inculpados. El general Armstrong fue reincorporado brevemente antes de retirarse con beneficios. El general Monreal denunció que muchos oficiales implicados quedaron impunes. El teniente coronel Arturo Ahumada defendió a los oficiales, criticando al gobierno por su manejo del episodio, el cual desprestigió tanto al ejército como al gobierno. Este episodio evidenció un profundo malestar en las Fuerzas Armadas. Aunque las aspiraciones de fortalecer el Ejecutivo o instaurar una junta militar se desvirtuaron por influencias políticas externas, el evento abrió un periodo de incertidumbre para las Fuerzas Armadas, subrayando la necesidad de mantener disciplina y obediencia a pesar de las deficiencias gubernamentales y las presiones externas. En el próximo episodio viviremos en Tacna las vicisitudes de la movilización de 1920.